buenos días para todos los de la iglesia, para los que se encuentran acá reunidos presencialmente, para los que se encuentran también conectados por Zoom y para aquellos que verán esta predicación quizás posteriormente en el canal de YouTube. Somos Misión MER, Misión Evangélica Reformada para Colombia y el mundo, comprometidos con la enseñanza de la palabra y la plantación de iglesia. ¿Cómo están escuchando? Bien. Hermanos, les los invito a que abramos nuestras Biblias y vayamos a la carta a los romanos. Carta a los romanos, capítulo 12. Aunque la predicación de hoy va a ser sobre los versículos 6 a 8, quiero que leamos todo el capítulo. Vamos a leer todo el capítulo 12 de Romanos. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos los miembros, los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, o el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor se da sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarán sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Amén. Hermanos, vamos a sentarnos. Después de este maravilloso capítulo, que es todo un tratado, ¿cierto? Vamos a abordar lo que nos concierne al día de hoy. Entonces, recordemos que el tema que venimos tratando es el de la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. Y que ya hemos estudiado textos como Efesios 2, 11 al 22, Efesios 4, 1 al 6, 1 Corintios 12, 11 al 27, 1 Corintios 13, 1 al 8.
Hace 8 días estudiamos 1 Corintios 14, 37 al 40, ¿cierto? Y hemos visto, pues, y hemos abordado a profundidad varios temas, ¿cierto? Como la importancia de todos los miembros de un cuerpo, ¿cierto? Hemos visto la comparación entre los miembros de un cuerpo y nosotros como miembros de una iglesia local. Hemos visto y analizado la variedad de dones que Dios provee a los miembros de la iglesia. Hemos visto pues algunas funciones que tienen dichos miembros, algunos deberes que tenemos los unos con los otros. También vimos cómo en 1 Corintios vimos cómo el amor de Dios sobrepasa cualquier don. Y es totalmente necesario en nuestra vida cristiana conforme a la voluntad del Señor. Bueno, en este capítulo 12 de Romanos, si notaron en la lectura que hicimos, encontramos un poco de todos esos temas. Encontramos un poco de todos ellos. De todas maneras, hoy nos vamos a concentrar, como les decía, en los versículos 6 al 8. El título para la enseñanza de hoy es: los dones dados por Dios deben estar al servicio de la iglesia. Los dones dados por Dios deben estar al servicio de la iglesia. Antes de desarrollar el tema a profundidad o de abordar el tema específico, quiero pues contextualizar un poquitico acerca del libro de Romanos. Hermanos, aquellos que hemos tenido el privilegio de recibir una predicación expositiva de Romanos, de hacer un estudio de Romanos, nos hemos dado cuenta que es un libro demasiado rico doctrinalmente. Demasiado rico. ¿Sí? Y durante todos los primeros capítulos de Romanos, hasta finalizar el capítulo 11, se ve esa riqueza doctrinal, se ve esa enseñanza, se ve, ¿sí? Pero a partir de este capítulo 12, se empieza como que a aplicar. Este capítulo 12 es como el cambio a la aplicación de toda esa doctrina. Y vemos como en los capítulos 12 hasta terminar, Pablo empieza a dar como una serie de instrucciones. ¿Sí? Hacer esto, ¿sí? Entonces, el capítulo 11 finaliza, dado que estamos ahí parados en el 12, miren que el último versículo del capítulo 11 de Romanos dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en el versículo 1 del 12 dice: así que, de eso que veníamos, de toda esa exposición, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Entonces miremos en los primeros versículos qué nos dice la palabra del Señor, qué escribe Pablo allí. Miren que nos invita o nos indica de qué manera debemos dar gracias a Dios por todos los preciosos regalos, ¿cierto? Porque dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, ahorita en el estudio en la mañana, el hermano lo decía: todo lo que nosotros hacemos, lo debemos hacer para glorificar a Dios. Todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Y entonces en todo lo que hacemos, debemos ser intencionales. Mire cómo dice ahí, ¿cierto? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y dice que es vuestro culto racional. Vuestro culto racional. Entonces, hermanos, debemos ser intencionales en todo lo que hagamos. Debemos hacerlo en obediencia a Dios. ¿Sí? Debemos hacerlo movidos por el amor de Dios, con el objetivo o con el propósito de que Dios sea exaltado, de que los atributos de Dios sean exaltados. Todo el reconocimiento debe ser para Dios. El versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. O sea, no nos debemos adaptar a este mundo, no nos debemos dejar absorber por esta sociedad, por las costumbres de nuestra sociedad, del mundo en el que vivimos, sino que en lugar de eso, ¿qué? Nos debemos, dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces debemos permitir que la luz de Dios ilumine nuestra mente. La santificación de un hombre comienza por la mente. Lo encontramos en Proverbios 23:7. ¿Sí? Lo encontramos en Proverbios 23:7. Ahí nos dice, sino que transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Entonces tenemos que cultivar nuestra mente. Tenemos que cultivarla con la palabra del Señor. ¿Sí? Y dice que de esta manera comprobaremos que esa es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces ahí en esos dos versículos, como les decía, vemos cómo cuál es la forma en la cual debemos agradecer a Dios por todas esas maravillas que Él nos da, por todas las maravillas de las cuales Él nos provee. Pasando al versículo 3, cual dice, digo pues, por la gracia que me es dada, recordemos que está hablando Pablo, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La palabra, hermano, nos muestra cómo debemos pensar de nosotros mismos. ¿Cómo debemos pensar de nosotros mismos? Porque dice que no debemos tener más alto concepto de nosotros. ¿Cierto? Hemos visto en la palabra que tenemos tendencias a vanagloriarnos, tenemos tendencia a buscar la gloria para nosotros, tenemos tendencia a ser jactanciosos. ¿Cierto? Pero esto es antibíblico. La Biblia por todas partes nos muestra que, por el contrario, somos pecadores, que todos los dones, todas las bendiciones provienen de Dios. Él es quien nos las da. La gloria es de Él. ¿Cierto? Entonces, por la gracia de Dios recibimos talentos y dones y no debemos vanagloriarnos de ellos. Dice Romanos 3:27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces, no debemos tener un concepto más alto de nosotros que el que realmente somos. Somos unos pecadores y es Dios quien realiza absolutamente la obra en nosotros, en cada uno de nosotros, en la iglesia y en el mundo entero. ¿Sí? Es muy importante que dice que al final del versículo 3, cada uno piensa así con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió en cada uno. Es el Señor quien nos otorga esa fe y quien nos otorga los dones y los talentos para servirlo a Él. ¿Sí? Cada miembro del cuerpo tiene un talento o un don dado por Dios. No hay miembros inservibles. ¿Sí? Esto es muy importante que lo tengamos claro. A veces pensamos en que al momento en que no hemos ejercitado nuestros dones, al momento en que no los hemos practicado, ¿cierto? Quizás creemos que no tenemos un don, que no tenemos un talento. La palabra nos muestra que todos hemos sido dotados con algún don. Quizás no lo hemos practicado, no lo hemos desarrollado, pero eso no quiere decir que no lo tengamos. Y es tarea nuestra
investigar, buscar cuál es ese don que Dios nos dio. Los invito, hermanos, a que vayamos un momento a un texto que ya hemos trabajado, que es Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Y leamos desde el versículo 13 al 22. Bueno, dice la palabra de Dios. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Entonces ahí recordamos esa comparación que nos muestra allí Pablo, ¿cierto? De que en la iglesia somos diferentes miembros y esos miembros desempeñamos diferentes funciones. Y cada una de esas funciones es importante. Es importante. ¿Sí? Miren ese último versículo, que esos miembros que parecen los más débiles son los más necesarios. ¿Podría una iglesia funcionar solo con el pastor, con el predicador? Para nada, ¿cierto? De hecho, ya enseguida vamos a ver cuál realmente es la tarea o la función del pastor, del predicador. La misma palabra nos lo muestra. Siguiendo adelante en el versículo 4, ya vamos a llegar a los versículos de estudio de hoy. El versículo 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. El Evangelio aquí, hermanos, nos muestra la importancia de los miembros, de todos los miembros. Cada miembro debe beneficiar al resto y también beneficiarse del resto. Trabajamos en comunidad, en común unidad, ¿cierto? No podemos ser individualistas. Dios nos pone en un cuerpo local y nos capacita para cumplir una función específica. Por tanto, nuestros dones, hermanos, en realidad son dones de la iglesia, no de nosotros mismos. Es el Señor quien nos los entregó. Un don no se debe a mi capacidad, no se debe a mi elección, no se debe a mi voluntad. El don se debe a que fue voluntad del Señor ponerlo en mí, ponerlo en cada uno de nosotros. Por tanto, ese don debe estar al servicio de la iglesia, dado que somos un único cuerpo. ¿Sí? Además, hermanos, Dios no nos llamó a convertirnos solos. Dios nos llama a congregarnos. A Dios le place de que, y el modelo que Él estableció fue el de iglesia, en el cual todos debemos interactuar y todos debemos luchar y debemos trabajar para el crecimiento colectivo, para glorificar al Señor, pero para que a su vez cada uno de nosotros vaya creciendo, vaya adquiriendo el conocimiento y lo vaya aplicando conforme a la voluntad del Señor.
¿Sí? Les decía pues que la iglesia no se sostiene solo por la tarea del pastor o del predicador. Entonces, los más necesarios de la iglesia son aquellos que hacen a diario que el pueblo se edifique. Miremos Efesios 4 del 11 al 13. Efesios 4 del 11 al 13. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces miren que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pero dice, ¿a fin de qué? ¿A fin de qué constituyó a todos estos que enseñasen la palabra, que predicasen la palabra? A fin de perfeccionar a los santos, a fin de perfeccionarnos para que cumplamos con una tarea ministerial. ¿Cierto? ¿Y para qué debemos cumplir con una tarea ministerial? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces realmente el pastor no sería pastor si no tiene a quien pastorear, ¿cierto? Y si el pastor predica muy bien, prepara demasiado la predicación, se esmera en ella, pero nosotros que somos quienes recibimos el mensaje, no lo aplicamos, no lo entendemos, ¿se estaría cumpliendo con esa misión o con la misión que debe cumplir la iglesia? No, que ahí vemos que la idea es edificar al cuerpo de Cristo, ¿cierto? Bueno. Así, hermanos, como el pastor tiene la responsabilidad de predicar, nosotros los oyentes tenemos que tener la responsabilidad de oír y de aplicar también. Una iglesia puede tener el mejor predicador del mundo, pero si los miembros no buscamos hacer la voluntad de Dios, esa iglesia no cumplirá con su misión en la tierra. Nosotros debemos pensar en nuestro compromiso con la iglesia. Acá lo vemos que el pastor cada 8 días, sin falta, se para acá en el púlpito y predica después de haberse preparado toda la semana. Ahora nosotros debemos hacernos la pregunta, nosotros hacemos lo que estamos haciendo lo que nos corresponde. ¿Sí? Nosotros también estamos sin falta cada 8 días recibiendo el mensaje con la mejor disposición, aquí sentados o conectados en Zoom. ¿Sí lo estamos haciendo? ¿Sí estamos aplicando lo aprendido durante toda la semana? ¿Acaso algunas veces quizás elegimos si asistir o no a la iglesia, si conectarnos o no, dependiendo de si tenemos otra actividad? Tenemos que ser muy conscientes de eso. Que así como el pastor tiene esa tarea de pastorearnos, nosotros tenemos la tarea de dejarnos pastorear y de comprometernos con la obra, de hacer lo que nos corresponde y de buscar crecer espiritualmente y crecer tanto a nivel personal como a nivel familiar. Entonces, eso para nuestro análisis, para nuestra reflexión. Ahora sí llego, hermanos, a los 3 versículos de objeto principal de estudio de hoy, que son los versículos 6, 7 y 8. Recuerden que el título que le hemos dado es Los dones dados por Dios deben estar al servicio de la iglesia. Los dones dados por Dios deben estar al servicio de la iglesia.
Leo nuevamente versículos 6, 7 y 8. Dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, un servir. O el que enseña, en la enseñanza. O el que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces encontramos acá en esta porción de Romanos 12 un listado de dones. Ahora sabemos que no es la única parte de las escrituras donde encontramos un listado de dones. Hemos visto listados de dones en 1 Corintios 12, del 7 al 11, en Efesios 4, en 1 de Pedro, en 1 de Corintios 11. ¿Sí? Y no necesariamente encontramos los mismos dones o en el mismo orden. ¿Sí? Entonces esto nos indica que este listado, estos dones que encontramos en esta porción de Romanos, no son únicos, ¿cierto? Esta lista no es exhaustiva, pero sí es un muy buen indicador, ¿cierto? Sí nos sirve como ejemplo de que hay un listado, hay multitud, hay variedad de dones y que estos son dados por Dios a nosotros, a su iglesia. ¿Cierto? Como les decía en esos otros textos, encontramos dones listados como que el Espíritu a algunos les ha dado palabra de sabiduría, palabra de ciencia, dones de sanidades, hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros interpretación de lenguas, géneros de lenguas, ¿cierto? A unos constituye apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a otros les da el don de sanar, a otros el de ayudar, a otros el de administrar, ¿cierto? Etcétera. Entonces, como les decía, ahí lo más importante no es quizás hacer el énfasis uno por uno de esos dones. De hecho, ya en predicaciones anteriores el pastor le ha dedicado un buen tiempo a explicar uno por uno, sino que veamos o que resaltemos la importancia de que estos dones nos son dados por el Señor y que deben servir y deben ser puestos al servicio de la iglesia. Miren cómo empieza el versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Entonces, lo que es la palabra dones y lo que es la palabra gracia, en griego provienen de una misma raíz. Y esa raíz significa dado libremente. Entonces, los dones son dados por Dios. Y Él nos los dio libremente, Él nos los dio porque le plació. O Él los da en la iglesia o a los miembros de la iglesia porque a Él le plació. ¿Sí? El Señor nos dotó a todos, sin falta, con al menos un don. Eso lo encontramos en la palabra. Son un regalo de Dios y Él lo dio entre los miembros de la iglesia conforme a su voluntad. Vemos que hay hermanos, que hay miembros que tienen y que desarrollan varios de esos dones, quizás todos, hasta todos los dones. Pero de lo que no debemos dudar es de que todos tenemos por lo menos un don, por lo menos una habilidad. Y es tarea nuestra poner esa habilidad al servicio de toda la iglesia. ¿Sí? Dice, después de decir que estos dones son dados según la gracia, ¿cierto? Son dados por Dios, nos habla de si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si a una persona les da el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe.
Entonces, ya lo vimos en sermones anteriores. Profecía no tiene el mismo significado o la misma connotación del Antiguo Testamento. No tiene que ver con mensajes revelatorios como lo tenía en ese momento. En el Antiguo Testamento los profetas escribieron la escritura por inspiración. En el Nuevo Testamento, la profecía es el acto de proclamar la verdad de Dios. Entonces, en este enfoque, con ese enfoque en este texto, profecía tiene que ver con la explicación del mensaje del Evangelio, con la explicación y aplicación de ese mensaje al día de hoy. Dice, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ese conforme a la medida de la fe está relacionado con lo que está en el versículo 3, o sea, conforme a la medida de fe que Dios nos repartió a cada uno. ¿Sí? También tiene que ver con cómo los creyentes usan sus dones. ¿Sí? Se trata de las actitudes, motivos y energía que los creyentes, en función de sus ministerios personales dados por Dios. Es importante, hermanos, tener esa claridad de que la profecía en nuestro contexto y en el Nuevo Testamento tiene que ver con eso, con proclamar la palabra del Señor, con la enseñanza de la palabra del Señor. Tenemos una convicción a nivel doctrinal, y es que toda revelación nos fue dada por el Señor y está contenida en las Santas Escrituras, ¿cierto? Y está contenida en las Santas Escrituras. Ahora, Dios tiene toda la potestad, toda la capacidad, y si a Él le place realizar cualquier tarea que para nosotros sea sobrenatural, la va a hacer, ¿cierto? Pero creemos que en lo que tiene que ver con revelación, todo está contenido y todo está escrito ya en la palabra. Acá no lo vemos, quizás como puede suceder en algún otro lugar, que el pastor o que alguno de los miembros diga que tiene una revelación de parte de Dios para otro, ¿cierto? O que el Señor le mandó a decir, no, ¿cierto? El Señor sí nos manda a decir, pero nos manda a decir a través de la palabra, y en eso tenemos que estar muy claros, ¿cierto? Para no caer en error, para no quizás flaquear o tener dificultades en otros contextos o en otros lugares. Bueno, continuando con estos dones, en versículo 7 dice el don del servicio, ¿cierto? Dice, o si de servicio, en servir. Las traducciones modernas difieren un poco del texto exacto. En la raíz griega, la palabra es diaconía. Y diaconía tiene dos significados, ¿sí? Uno tiene que ver como a una función, un ministerio u oficio. Y el otro se enfoca básicamente con la ayuda a otros creyentes, con ayudar. Entonces, aquí el asunto es que el don de servicio es dado por Dios y es esa capacidad que nos da Él para servir en la iglesia, para servir a otros, a fin de que pues, la gloria de Dios sea exaltada, ¿cierto? Y esas personas que tienen esa capacidad de servir son personas pues, dirigentes, personas amables, personas que, entendiendo que lo que se hace es para la gloria de Dios, tienen esa capacidad de ayudar a otros, de servir, de atender a otros, ¿cierto? O sea, el servicio es una palabra muy, muy amplia, y en nuestro contexto podemos abordarlo con muchos ejemplos. Miren, por ejemplo, ahorita que Dios
nos ha dotado con un lugar en el cual congregarnos. Una manera de servir es contribuyendo o ayudando a la limpieza, a ordenar el sitio en el cual nos congregamos. ¿Sí? Si dejamos la tarea siempre en manos de los mismos, entonces, ¿qué estamos queriendo decir? No, a ellos les puede dar el don de servir y a mí no creo, ¿cierto? No creo que sea de esta manera, pero es un buen ejemplo en el cual podemos servir en la iglesia. Como les decía, muchos quizás dicen, no, es que yo no creo que Dios me haya dado todo, Dios no me dio el don de enseñar, Dios no me dio el don de exhortar, Dios no me dio, realmente yo creo que no podemos decirlo tajantemente. Si no hemos intentado, si no hemos intentado hacer las cosas, no podemos decirlo, porque en la Biblia en ningún momento o en ningún pasaje hay una indicación o una explicación de cómo debo yo descubrir esos dones, ¿cierto? O de si los tengo o no. Yo creo que esos dones, la única manera de saber si uno los tiene es tratando de ejercitarlos. Tratando de ejercitarlos. Si no nos salimos del confort, de la comodidad, nunca vamos a ejercitar esos dones, nunca los vamos a desarrollar. Siempre va a ser más fácil, hermanos, estar allí sentado recibiendo solamente. Venir solamente cada 8 días. Pero si es eso lo que quiere Dios de nosotros, si es eso lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, conforme a esas bendiciones que nos ha dado, conforme a esos dones que nos ha dado, entonces como iglesia tenemos que ejercitarnos. Bueno, ahí mismo en el versículo 7 dice, o el que enseña en la enseñanza. La raíz acá de la palabra enseñanza es didasco y se encuentra en otros pasajes de la Biblia. ¿Sí? Se encuentra muy asociada siempre a la figura de pastores, de profetas, de evangelistas, pero realmente tiene que ver con la tarea de enseñar o de transmitir la palabra de Dios. La capacidad de transmitir o enseñar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene que ser enseñada a todas las naciones, tiene que ser compartida a todas las naciones, tiene que ser llevada a todas partes. Y lo es de múltiples formas. La palabra es predicada, ¿cierto?, desde el púlpito, pero también es llevada a través de los misioneros, que no necesariamente se paran a predicar la palabra ante una multitud, sino que es posible que se la lleven solo a una persona. ¿Sí? Entonces los misioneros, las personas que hacen tareas de evangelización, están llevando la palabra de Dios, están enseñando la palabra de Dios. Cuando quizás en el lugar de trabajo, por circunstancias, situaciones que Dios mismo provee, algún compañero pide un consejo o alguien tiene una necesidad, y uno le comparte una pequeña porción de la palabra. Uno está enseñando y está llevando esa palabra. ¿En qué debemos, eso sí que debemos hacer nosotros, capacitarnos para que lo que enseñemos sea conforme a la voluntad de Dios y conforme a las Escrituras? Pero este don de la enseñanza se puede desempeñar de múltiples formas. Se puede a través de los estudios bíblicos, como el estudio de discipulado que estamos haciendo en la mañana, como el estudio de diaconía que vamos a empezar en la iglesia. Y bien, continuamos con otro de los dones que están ahí mencionados. Dice, el que exhorta en la exhortación. Recordemos pues, que dice que úsese conforme pues, a la voluntad o a la medida en que Dios nos ha dado a cada uno. ¿Sí? Entonces dice, el que exhorta en la exhortación.
exhortación, paracaleo, la raíz, está relacionado también con la enseñanza de la palabra, ¿sí? Pero entonces acá hace más énfasis a esa capacidad que tienen algunas personas para ponerse del lado de la persona que necesita un consejo, que necesita ser animado, que necesita ser consolado, que necesita ser corregido, ¿sí? Entonces es un don muy importante que algunas personas en la iglesia lo tienen muy desarrollado. Y son esas personas que tienen esa palabra precisa cuando alguien la necesita, ¿cierto? Y que la encuentra en la palabra y que encuentra cómo acompañar a una persona ante una situación de dolor o ante una situación de desespero, de angustia, ¿sí? Ante un quebranto, ante una necesidad. Bueno, entonces la exhortación. También dice otro don que es el de dar, que dice, el que reparte, hágalo con liberalidad. Entonces está ese don de dar, ese don, esa capacidad de desprenderse de algo para ayudar a otros. Normalmente cuando decimos ayudar, es a alguien que lo necesita más, ¿cierto? Entonces, ya sea algo material, ya sea tiempo, ya sea compañía, ¿sí? Entonces debemos hacerlo con liberalidad y con las ganas de servir y de que todo lo que hacemos siempre es para la gloria de Dios. Dice, el que preside, hágalo con solicitud. Presidir, por ejemplo, cuando alguien es anfitrión en el culto, o cuando alguien lidera en la iglesia, por ejemplo, en el ministerio de mujeres, esa hermana que toma el liderazgo o que ordena la actividad. Entonces, quien hace esa actividad debe hacerlo con solicitud, debe hacerlo con diligencia, con esmero, ¿sí? Dios a unos les otorga ese liderazgo, ¿sí? Ese don, esa capacidad de presidir, de servir, de ordenar para la iglesia. Dice, el que hace misericordia, hágalo con alegría. Obviamente sabemos que pues, misericordia tiene que ver con esa capacidad de acompañar quizás al que tiene sufrimiento, de ayudar a esa persona que más lo necesita. Entonces, hacerlo con entrega, hacerlo con gozo, entiéndase bien la palabra gozo, entiéndase que se hace no buscando la gloria propia, sino la gloria de Dios. Como les decía, hermanos, esto no es una lista exhaustiva, no lo fue, ¿cierto? Pero sí da una gran idea de que esos dones, obviamente, son dados por Dios y de que deben ser puestos ante la iglesia, ¿cierto? Deben ponerse al servicio de la iglesia. Nosotros como miembros de la iglesia debemos tener los ojos muy abiertos a las necesidades de la iglesia. Debemos tener el corazón dispuesto a servir, como les decía ahorita, a salirnos de esa zona de confort, ¿sí? Si no intentamos desarrollar o si no realizamos actividades diferentes a las que hacemos cotidianamente, no vamos a descubrir o no vamos a saber si tenemos realmente un talento o un don, ¿cierto? En otras predicaciones el pastor nos decía, bueno, que, que hay de pronto algunos dones a los cuales o de los cuales la gente o ciertos grupos de personas quieren aspirar mayormente, pero todos son realmente importantes, todos son realmente importantes. Tenemos que pensar en que somos un grupo de personas con un mismo objetivo y de que fue Dios quien nos puso en este lugar, fue Dios quien nos dotó,
Él es quien nos va a ayudar a desempeñarnos, ¿cierto? Y a Él es a quien tenemos que clamar y pedir para ello. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:24. Hebreos 10:24. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esto es una tarea colectiva, una tarea en la cual nos debemos ayudar los unos a los otros, debemos estimularnos en amor. Ya vimos en predicaciones anteriores que definitivamente el amor es más importante que cualquier don. El amor todo lo cree, todo lo soporta. El amor puede cubrir multitud de pecados. Debemos ser conscientes de ello. No quiere decir que porque nos tengamos amor, o no quiere decir eh, que porque seamos miembros de un mismo cuerpo siempre vayamos a estar de acuerdo. O siempre, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice mi hermano, o piensa igual que él, ¿no? Porque también Dios nos hizo a cada uno diferente. Así como a unos les da unos dones y a otros, también nos hizo con unas características particulares. Y nosotros tenemos que entender eso. ¿Sí? Ahí dice, bueno, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sucede mucho eso en las iglesias locales. Sucede que ante una situación, ante una dificultad, ante una diferencia con un hermano, el camino más fácil es dejar de congregarnos o buscar otro lugar. ¿Cierto? Hay miembros de iglesias, hay personas que se la pasan toda la vida buscando la iglesia perfecta. Y la iglesia perfecta no existe. Porque es que en la iglesia hay personas. Y las personas no somos perfectas. El único perfecto es Dios. Entonces, yo creo que esto nos debe llevar a meditar mucho en él. Porque al lugar donde vayamos, en el lugar donde estemos, siempre vamos a encontrar dificultades. Siempre van a haber diferencias. Siempre va a haber ese hermano que quizás tiene alguna actitud, algún comportamiento con el que yo no estoy de acuerdo. ¿Cierto? Ahora, no quiere decir que yo no esté de acuerdo, entonces tenga que pelear. ¿Sí? Si hay que confrontar, pues la palabra nos invita a que confrontemos, ya que discutamos la situación. Pero yo no puedo tampoco imponer o simplemente dejar de un lado mi relación con el hermano porque piense diferente o porque tenemos que ser conscientes de que somos pecadores, de que estamos en un crecimiento continuo, una formación continua. Acá está el más adulto de los hermanos, sigue creciendo, sigue desarrollando sus capacidades. Entonces tenemos que ser muy conscientes de eso. Como les decía ahora, pues para saber cuáles son nuestros dones, tenemos que involucrarnos en la iglesia, tenemos que involucrarnos en la tarea, porque si no nos involucramos, si no intentamos ejercer, si no intentamos ayudar, si no preguntamos a los otros, no vamos a desarrollar esos dones. ¿Sí? Entonces, además de esos que acabamos de leer allí en esa lista, hay muchos otros. En la iglesia es necesario que haya oración, ¿cierto? Y hay unos hermanos, unas hermanas que tienen más desarrollada esa capacidad. Y qué más importante, hermanos, que la oración, que interceder
que orar a Dios por nosotros e interceder en oración por los otros hermanos. Y hay personas que tienen ese don, esa capacidad, que durante el día tienen en su mente, en su corazón, esa disposición de orar por los unos por los otros. Y sabemos que Dios escucha la oración de su pueblo si su pueblo está arrepentido, si su pueblo realmente está entregado a Él. ¿Cierto? Entonces debemos eh, tratar de identificar cuáles son esos dones y para ello, como les digo, involucrarnos, salirnos de esa zona de confort, intentar. ¿Sí? Dios mismo va proveyendo las situaciones y las circunstancias. ¿Sí? En la iglesia, como todos, como dice la palabra, las hacemos como un solo cuerpo. Eh, pero ese cuerpo, mire que cada miembro del cuerpo tiene una función. Si hablamos del cuerpo, el dedo gordo tiene una función, la rodilla tiene una función, el codo tiene otra función, el ojo tiene otra función. Pensemos en que nosotros somos uno de esos miembros. Nosotros no podemos estar quietos eternamente, no podemos estar quietos permanentemente, no. Tenemos que estar cumpliendo esa función. Como les digo, si no conocemos aún cuál es esa función, tenemos que meternos, involucrarnos. ¿Sí? Es normal que tengamos pues, diferencias con otros miembros, que pequemos, que nos equivoquemos, que quizá hagamos sentir mal a otros, pero esto no nos puede alejar de la iglesia. El Señor nos edifica a través de todas las situaciones que se nos presentan. Bueno, decía en el versículo 6 ahorita que ahí identificamos, dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Entonces vemos que esos dones son realmente un regalo de Dios. Son un regalo de Dios. Él nos da ese regalo y nosotros debemos hacer uso de ese regalo. Piensen en un regalo, piensen, a usted le dieron un computador y una persona que lo quería se esforzó mucho y le dio a usted un computador. ¿Será que usted el computador lo deja guardado para que no se deteriore? Para que no se... Si usted lo deja guardado antes, ¿qué sucede? Antes más vale se daña, ¿cierto? Y se desactualiza. ¿Sí? Se desactualiza. ¿Sí? Entonces, ahora piensen que si eso es un regalo recibido de una persona y uno no lo utiliza, está uno obrando mal ante la persona, está uno defraudando a esa persona. Ahora piensen en que los dones son regalos que nos da Dios. Si no los usamos, ¿a quién estamos defraudando? ¿A quién estamos defraudando? A Dios. ¿Sí? A Dios. Entonces, la invitación es, hermanos, a que nos involucremos, a que nos involucremos, a que preguntemos los unos por los otros, a que oremos los unos por los otros, a que construyamos iglesia entre todos. La iglesia no la construye el pastor, no la construyen los líderes, la iglesia la construimos todos, perdón, la construimos absolutamente todos, todos. Y si uno de nosotros deja de involucrarse, la iglesia por ese lado va a flaquear, por ese lado va a flaquear. Entonces, que de la enseñanza de hoy nos debemos eso, nos debemos la tarea de analizar y de preguntarnos, bueno, ¿qué don me ha dado Dios? ¿Qué don me ha dado Dios? ¿Qué don estoy poniendo al servicio de la iglesia? Si no he detectado cuál es mi don, entonces empezar a orar al Señor para que me muestre cuál es ese don, cuál es esa habilidad, cuál es esa fortaleza. Y también orarle para que me muestre cómo ponerla al servicio de la iglesia. A veces no es fácil identificar un don o una habilidad, pero entonces también podemos pedirnos ayuda. ¿Sí? Dios ha dotado al pastor, a los líderes,
Normalmente con esa capacidad de discernir y de ver también cualidades en otros. Entonces, nosotros podemos acercarnos y preguntarle al pastor si ha visto cierta habilidad en uno o no, si esa habilidad o cómo esa habilidad puede ser puesta al servicio. También otros hermanos maduros. O sea, podemos en nuestro mismo hogar, yo puedo preguntar a mi esposa o a mis hijos, ¿me ven haciendo esto? ¿Creen ustedes que soy bueno para esto? ¿Sí? Pero la idea es que cada uno de nosotros nos debemos eso en la mañana de hoy. Pensemos cómo podemos usar esos dones que Dios nos dio para el servicio de la iglesia. ¿Sí? Si lo estamos haciendo, si no lo estamos haciendo, cómo hacerlo y cómo podemos mejorarlo. Eso es, creo que lo más importante de la enseñanza de hoy, que nos llevemos esa tarea. Hermanos, no nos cansemos, no nos frustremos porque nos equivoquemos o porque todo es un proceso, todo es una construcción. Y el hecho de que quizás Dios le haya dado un don a alguien no quiere decir que ese don esté completamente desarrollado. Ese don requiere de trabajo, requiere de un esfuerzo, requiere de una disciplina. Entonces, démonos esa tarea, démonos esa tarea. Recordemos que Jesús vino a la tierra y desempeñó muchas tareas en las cuales mostró todas sus capacidades o todos sus dones que por ser Dios además los poseía. Pero miren que sin embargo desarrollando esos dones y de la manera que lo hacía, fue humillado, fue juzgado, fue rechazado. Entonces, ¿cuánto más nos podría? Pues eso le pasó a Jesús, Hijo de Dios, a Dios Hijo. ¿Cuánto más nos puede pasar a nosotros? Entonces, no nos asustemos, démonos la tarea de desarrollar esos dones, de intentar, primero, detectar cuáles son y ponerlos al servicio de la iglesia. Amén, hermanos. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos en esta mañana por la posibilidad que nos das de escuchar tu palabra, de escuchar esa porción, ese maravilloso capítulo de Romanos, Señor, y de pensarnos un poco más acerca de esos dones que tú le das a todos los miembros de una iglesia. Te damos gracias, Señor, por permitirnos recibir esa palabra, por permitirnos, Señor, pensar un poco en cada uno de esos dones. Lo venimos haciendo desde predicaciones anteriores. Creo que ya tenemos más claridad, Señor, acerca de ellos, pero sobre todo, Señor, queremos en esta mañana que tú, a través del Espíritu Santo, nos muestres qué dones, qué habilidades tenemos y cómo las podemos poner en servicio para la iglesia. Sabemos, Señor, que nuestro objetivo es un objetivo común, que trasciende, Señor, a lo que vivimos en este mundo, que queremos, Señor, poder contemplarte en la eternidad, queremos, Señor, poder adorarte, glorificarte, no solamente aquí en la tierra, sino también en los cielos. Y para ello, Señor, sabemos que estamos en un proceso que es de construcción constante. Pedimos, Dios, que nos permitas a cada uno de nosotros conocer y desarrollar esos talentos, esas habilidades que tú nos has dado, ponerlas al servicio de la iglesia y que de esta manera el cuerpo de Cristo sea fortalecido, sea edificado, Señor, sea cada vez más creciendo y fortaleciéndose conforme a tu voluntad. Pero todo, Señor, cuanto hacemos, lo hacemos con un único propósito y es el de glorificar. Así es, Señor, que en todo lo que hacemos, Señor, en el culto, en nuestra vida diaria, siempre, Señor, la gloria sea para ti. Te damos tus gracias, Señor, y hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.